En el aniversario de la muerte de su marido, Irene fue al cementerio como de costumbre. Flavio había fallecido hacía 3 años. No era un hombre viejo y robusto, pero había muerto tan repentinamente de un coágulo de sangre que se le había desprendido mientras dormía. Irene aún no podía creer que se hubiera ido. Habían vivido juntos más de 30 años. Y por primera vez después del funeral Irene se sintió perdida y muy desgraciada. Parecía que con la marcha de su marido el mundo entero se derrumbaba. No tenían hijos. Los médicos no podían ayudarla de ninguna manera. Al principio estaba muy preocupada, pero luego lo aceptó y renunció a intentar tener un hijo. Decidió que si Dios no le daba la oportunidad de ser madre, entonces era lo correcto. Su marido la apoyó. Le dijo que nunca la dejaría porque no tenían hijos. Flavio trabajaba duro, construyendo una carrera de éxito, y a Irene siempre pensó que le preocupaba mucho no tener hijos. No se sentía sola. Su marido, aunque trabajaba mucho, encontraba tiempo para ir juntos al cine, al teatro. Un par de veces al año iban de vacaciones a algún sitio. Pero cuando Flavio se iba, la mujer sentía la amargura de la soledad en toda su extensión. Bueno, mi amor, hace 3 años que no estás, dijo Irene acariciando la foto de su marido en el monumento. Flavio la miró desde la foto, tan hermosa y llena de vida. Y la mujer de nuevo no pudo contener las lágrimas. No es verdad eso que dicen de que el tiempo cura. No cura, sino que solo embota el dolor. Después de limpiar la tumba Irene estaba a punto de marcharse cuando vio a una chica delgada y guapa que se paró no muy lejos y la miró atentamente. Y entonces se acercó y le preguntó si usted era Irene, la mujer de Flavio. Sí, respondió la mujer. ¿Y tú quién eres? Soy Perla, mi hija. ¿La hija de quién? Perdone, ¿su hija? Irene no entendió. De su difunto marido. ¿Qué es esta tontería? Irene no se lo creía. ¿Me está tomando el pelo? ¿Quién es usted? Ya me he presentado. No te estoy tomando el pelo. Pero Irene no sabía qué decir. Miró a Perla y vio que la chica se parecía mucho a Flavio. La misma cara ovalada, nariz, labios, piel oscura. ¿Es verdad? ¿Y cómo que Flavio engañó y tuvo una amante que dio a luz a su hija? No puedo creerlo. Comprendo que ahora sea un shock para ti, dijo Perla, al notar la confusión de Irene. Nunca me atrevería a conocerte. Pero papá, tu marido, ya sabes, soñó conmigo el otro día. Me dijo que fuera al cementerio en el aniversario de su muerte. Incluso me dijo la hora. Me dijo que te conociera. Esto es ridículo. Irene todavía no podía creer lo que estaba pasando. No entiendo nada. Yo tampoco, admitió Perla. No sé por qué tenía que conocerte. Cuando mi padre, Flavio, vivía, no quería que supieras de mí. No quería hacerte daño. Está bien. Irene intentó recomponerse. Digamos que dices la verdad. ¿Quién es tu madre? ¿Dónde está? Ahora mamá murió hace 1 año, respondió Perla. ¿Quieres saber cómo conocieron a tu marido? No lo sé, no sé si necesito saberlo. Ahora mismo me quito un peso de encima, ¿sabes? Entiendo, asintió ella. Sabes, Perla, ahora mismo no pienso con claridad. Es todo tan repentino. ¿Puedes darme tu número de teléfono? Te llamaré más tarde, cuando esté lista para hablar. Sí, claro, contestó Perla, e inmediatamente sacó una libreta y un bolígrafo del bolso. Escribió su número de teléfono y se lo dio a Irene. La mujer se metió el papel en el bolsillo y, sin despedirse de Perla, se dirigió hacia la salida. Irene se duchó en casa, se preparó su té favorito con melaza y se sumió en la reflexión. Tenía pocas dudas de que Perla decía la verdad. La chica se parecía mucho a Flavio. Conocía mal a su marido.
Estaba segura de que su Flavio no era el tipo de hombre capaz de engañar y llevar una doble vida. Por eso seguramente estaba tan tranquilo por no tener hijos. Acaba de encontrar una mujer que le dio un hijo. Pero lo extraño es, ¿por qué no acudió a ella, la madre de su hijo? Él sabía que ella no era el tipo de mujer que le rogaría que se quedara. Ella le habría dejado ir, no habría hecho berrinches ni le habría retenido. Incluso tuvieron una conversación al respecto después de otro aborto. Entiendo que te vayas, dijo Irene. No digas eso, mi amor, replicó Flavio. No necesito otra mujer. Hay muchas parejas que viven sin hijos y nosotros viviremos. Te quiero. E Irene creía que así era. Flavio era un marido muy atento y cariñoso. No tenía motivos para dudar de sus sentimientos. ¿Y ahora? Decía que la amaba, pero en realidad tenía una segunda familia. Perla debe tener 20 años. Dios, ¿cuántos años viviendo una mentira? Irene sentía mucho dolor. Era como si hubiera revivido la muerte de su marido, y el alma le dolía insoportablemente. Pasaron unas 2 semanas antes de que la mujer se decidiera a llamar a Perla. Hasta el final dudó si debía hacerlo. Si necesitaba conocer los detalles de la relación de Flavio con otra mujer. ¿Por qué iba a querer reabrir una herida tan dolorida después de ver a la hija de su marido? Sin embargo, algo la impulsó a llamar. Perla contestó enseguida, como si hubiera estado esperando una llamada. Y en una hora estaba en casa de Irene. Mi padre te quería mucho, empezó a contar la historia. Tuvo un lío con mi madre. Entonces trabajaban juntos y los enviaron a un viaje de negocios. Enviaron a unas cuantas personas de su empresa, y allí fue donde ocurrió todo. Mi madre me contó poco antes de morir cómo ocurrió realmente. Ella y sus compañeros fueron a un restaurante y tu marido, mi padre, se tomó unas copas de más. Y mi madre se aprovechó de él, le gustaba. Y luego, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, le pidió dinero a tu marido para deshacerse de mí. ¡Qué pesadilla! Exclamó Irene. ¿Te contó todo esto? ¿Que no te quería? Sí, asintió Perla, y continuó su relato. Pero Flavio pidió quedarse con el bebé, supongo que porque tú no tenías hijos con él. Perdona. Está bien, cuéntame. Papá le pagaba bien y nos mantuvo todos estos años. Mamá no trabajaba. Me visitaba 1 o 2 veces por semana. Me traía regalos, a veces me llevaba al circo o al parque de atracciones, siempre con gafas de sol, nerviosa y mirando a su alrededor, temerosa de encontrarse con alguien conocido. Perla suspiró con tristeza. Irene escuchó a Perla y su corazón se llenó de compasión por aquella niña tan frágil. Había nacido de una relación casual, de hecho, era una niña no deseada. Su madre la había parido por lucro, por prosperidad material, y su padre se escondía tras unas gafas oscuras, saliendo con su hija. Todo aquello apenas cabía en su cabeza. En el alma de Irene bullía la rabia contra Flavio. No celos, sino rabia. ¿Por qué era necesario abandonar a la niña, organizar esta mascarada con gafas oscuras y traumatizar a la niña? Esta pregunta no formulada fue respondida inmediatamente por Perla. Tu marido no quería a mi madre. Nunca volvió a tener nada con ella. Solo vino a verme a mí, dijo la niña. Tenía mucho miedo de que me descubrieras. Te cuidaba porque te quería y no quería perderte. Hubo un tiempo en que te odiaba porque quería que mi papá estuviera siempre a mi lado. Y entonces mi papá se fue. Mi mamá tuvo que conseguir un trabajo, yo tuve que vivir de algo. Y tuve que dejar el instituto. Tuve que pagar la escuela. No tenía dinero para pagar la escuela. También fui a trabajar. Y entonces mi madre enfermó, empezó a beber después de la muerte de mi padre. Eso la arruinó. Solía decir que era por tu culpa que papá no estaba con nosotros, por eso te odiaba. Pero luego descubrí cómo era en realidad. No tengo nada por lo que odiarte. Eso también debió ser duro para ti, ¿eh? Sí, no fue fácil.
Mi madre dijo antes de morir que solo lamentaba no haber hecho que mi padre me reconociera oficialmente. Tengo una raya en mi partida de nacimiento. No puedo reclamar mi herencia, dijo mi mamá. Supongo, pero no quería hacerlo. No necesito nada. Tengo un apartamento, gano mi propio dinero, y nunca habría acudido a ti si no hubiera sido por aquel sueño que te conté en el cementerio. Rara vez sueño, pero soñé con mi padre, y fue tan natural, como si estuviéramos hablando el uno con el otro. Por alguna razón decidí que tenía que hacer lo que él decía. Conocerte, pero tenía miedo de que tú también me odiaras. No tengo nada por lo que odiarte, Perla. Las mujeres se quedaron sentadas hasta bien entrada la noche. A Perla le interesaba saber más de su padre. Miró los álbumes con las fotos de su infancia y de la universidad. Irene, a pesar de su decepción con Flavio, le contó a Perla todo lo bueno que pudo sobre su padre, y de pronto sintió una gran simpatía por la propia muchacha. Perla se parecía tanto a Flavio. Irene la miró y pensó que ella y Flavio podrían haber tenido una niña tan buena. Pero el destino había decidido otra cosa. Debo irme ya, me he quedado demasiado tiempo contigo, dijo Perla, mirando el reloj. ¿Cómo puedes ir sola en la oscuridad? Se preocupó Irene. Quédate en mi casa, hay sitio de sobra, pasarás la noche y te irás por la mañana. Gracias, sonrió Perla. La verdad es que me da miedo andar sola por calles oscuras. No necesito hacerlo. Y no somos exactamente extraños, tú y yo. Eres agradable, dijo Perla. Mi madre era diferente. A veces sentía que no me quería. ¿Cómo puedes no querer a tu propio hijo? La mujer recordó la primera vez que se quedó embarazada, cómo se ilusionó con la maternidad, incluso empezó a elegir nombres para el bebé, y luego la hemorragia, la ambulancia, el hospital y la voz del médico diciéndole que había perdido al bebé. Y todo este horror se repitió varias veces, hasta que se dio cuenta de que no podía soportarlo una vez más. Irene se levantó temprano por la mañana y preparó el desayuno. Le sentó bien hacerlo. Desde la muerte de Flavio, solo había cocinado para sí misma y a menudo sin ganas. Pero aquí, por primera vez en 3 años, sintió que no estaba sola. Y aunque Perla probablemente se marcharía hoy y no volvería nunca más, se sintió más ligera de algún modo. A pesar de la traición de Flavio y de sus años mintiéndole, se sentía cálida. Y era tan extraño y hasta ahora inexplicable. Una premonición de algo bueno poseía a la mujer. Siéntate a desayunar, Perla, dijo Irene, cuando la chica entró en la cocina y la saludó. Oh, gracias. Siempre como sola, no cocino mucho. ¿Qué es lo que comes? Oh, solo bocadillos, yogur sobre todo. Eso está mal. Necesitas una dieta buena y variada, porque nuestra salud depende de ello. Aunque admito que después de la muerte de mi marido, a veces me da pereza cocinar para mí. No siempre me apetece. A mí también, confesó Perla. Irene no guardaba rencor a su marido, que se había ido al otro mundo. Le perdonaba e incluso le daba las gracias por haber tenido a Perla en su vida. La niña, que había crecido sin el calor de una madre, también le tomó cariño a Irene y empezó a visitarla a menudo. Se hicieron amigas. Y cuando Perla se casó y tuvo hijos, Irene se convirtió en una abuela muy cariñosa con ellos, y viendo cómo cuidaba a sus nietos, a nadie se le ocurriría pensar que no eran suyos. Pero, ¿por qué no? Si los quiere con todo su corazón. A menudo una persona tiene que elegir, odiar o perdonar, aceptar o rechazar. Los héroes de esta historia hicieron su elección y no se equivocaron.